Buenos días, queridos hermanos. Eh, la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo nos habla aquí de las obras de la carne, lo cual se refiere a las cosas que hacen aquellas personas que se dejan arrastrar por los deseos pecaminosos de la carne. Aquellos que no tienen fe, ni virtud, ni conocimiento, ni dominio propio, sino que son malas personas, de las cuales debemos protegernos. Alguno estará pensando que quizás hay una cierta contradicción entre el devocional de ayer, en el que hablé de que no es correcto etiquetar y vetar a la gente como tóxica, pero en realidad no hay ninguna contradicción. Siempre que le demos a la gente las oportunidades que Cristo nos enseña en su palabra. Amar al prójimo, incluso a nuestros enemigos, es darle la oportunidad de que rectifiquen su mal proceder, guiarlos al arrepentimiento, a fin de que puedan librarse de las consecuencias del pecado que el apóstol Pablo deja claro aquí en este pasaje de hoy. A saber que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto quiere decir que Dios no los perdona, sino que los juzgará y los castigará perpetuamente, por cuanto no han querido creer en Él, ni en su palabra, ni han querido arrepentirse de su mal proceder, ni obedecer a Dios. Creo que con ejemplos prácticos podemos entender mejor las Escrituras. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un familiar que no es una buena persona. Bueno, puede que sea un simple incordio, un metepata que siempre está molestando a todo el mundo, o puede ser peor, alguien capaz de hacernos daño. Porque aún en las familias hay malas personas. En tal caso, amar al prójimo significa que debemos permitir que nos continúe molestando o haciendo daño. De ningún modo. Pero debemos hacer lo posible para que esa persona entienda, es decir, enfrentarla, de modo que esa persona entienda que está haciendo mal, un mal que Dios no tolera y que nosotros tampoco vamos a tolerar. Es decir, debemos enfrentarlo con la palabra de Dios, corregirlo e intentar que cambie de actitud y de conducta. Supongamos que lo convencemos. Pues bien, lo ganamos para Cristo. Incluso en las iglesias, hermanos, hay personas que no son buenos cristianos. Algunos ni siquiera son cristianos de verdad. Al respecto de los cuales escribió el apóstol Pablo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Aquí podemos ver que cuando una persona no actúa correctamente debe ser amonestada. Pero si después de una y otra amonestación no se corrige, ¿debemos actuar como si nada pasara? Desde luego que no. Debemos alejarnos de aquellos que no se corrigen, que no quieren cambiar y que hacen daño. Pero
¿No mandó Cristo a amar aún a los enemigos? Sí. Y precisamente la mejor manera de amar a alguien que se porta mal es corrigiéndolo, guiándolo al arrepentimiento. Pablo también escribió, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito capítulo 3, versículo del 10 al 11. Y estas cosas suceden, incluso en la iglesia de Dios. Hay personas que no se quieren corregir y finalmente dándole oportunidad, enseñándole, enfrentándolo, mostrándole la verdad de la palabra de Dios, no se quieren corregir. Tenemos que alejarnos de esa persona, poner distancia entre nosotros. Así que si se trata de una persona poco razonable, que pretende seguir incordiando o haciendo daño a pesar de haberlo amonestado y no quiere arrepentirse de su mal proceder, sino que pretende continuar dañando a otros, tal persona debe ser desechada. No es cuestión de etiquetarlo, de alejarnos de esa mala influencia y del posible daño que nos pueda... o sea, no es cuestión de etiquetarlo, que si es tóxico, que si no, no. Sino de alejarnos de esa mala influencia y del posible daño que nos pueda causar. Si hablamos, por ejemplo, de un maltratador, tenemos todo el derecho del mundo a denunciarlo a fin de que no siga perjudicándonos, ni a nosotros ni a nadie más. De modo que el amor al prójimo no significa de ningún modo consentir el pecado, ni mucho menos la maldad. Y esto debe quedar suficientemente claro, sea hombre o mujer. Las personas que hacen daño a los demás deben ser enfrentados en su conducta. Y si no rectifican y pretenden seguir haciendo daños, actuemos antes de que nos cause algún mal irreparable. También fue el apóstol Pablo quien escribió 1 Corintios 5, versículo del 9 al 13. Os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Fíjense, el apóstol dice, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Como ven, la palabra de Dios es clara. El amor y la disciplina no están reñidos. De hecho, la persona de la que Pablo habla en este pasaje de 1 Corintios 5, porque fue enfrentado, porque fue corregido, finalmente cambió de vida, cambió de actitud y rectificó. De hecho, está escrito en la palabra de Dios, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 6. De modo que amor y disciplina no son antagonistas, no son contrarios. Quien ama, disciplina. Ya lo comenté hace unos días hablando sobre el amor a los hijos. Hay quien cree que no los debe corregir porque los ama demasiado. No, si los ama, corrígelo. Porque si no lo corrige, se convierten en malas personas y después los perjudican más. Hermanos, yo pido a Dios de todo corazón que
Él que todo lo puede, nos ayude a entender estas cosas. Pero si a alguno no le ha quedado claro, os ruego que con toda libertad me escribáis a info@iglesia-berea.com y yo estaré gustoso de responder cuantas preguntas deseen hacer. Recuerden, a lo largo de este día y de todos los demás que Dios nos permita vivir, no seamos como los que practican las obras de la carne, sino como aquellos que practicamos los frutos del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga grandemente, hermanos. Que tengan un feliz día. Un abrazo en Cristo.